a todos los que están en esta tarde conectados para recibir la palabra poderosa de Dios, al Ministerio Clínica del Alma, Sanidad para Todas las Naciones. Es una plataforma que sé que el Señor ha creado con el fin de bendecir las vidas de miles de personas por estos medios, sabiendo que la palabra de Dios no tiene límites, ni espacio, ni tiempo. Los ángeles son sus mensajeros, los vientos llevan su palabra. Y por medio de esta plataforma, tu vida, tu familia, tu casa, tu ministerio, tu iglesia, en los áreas donde tú te desempeñas, vas a ser bendecido, bendecida. Así que pues nada, yo quiero entrar bajo el tema, en esta tarde, bajo el tema viviendo bajo el orden de Dios. Viviendo bajo el orden de Dios, como lo decía mi hermana, lo vamos a estar manejando en 2 tiempos, hoy y mañana, pero hoy queremos poner un fundamento, queremos establecer una plataforma y desde allí poder desarrollar todo lo que Dios quiere impartir y edificar en nuestras vidas. Sabemos que cada vez que Dios nos habla, con el fin de edificarnos, de poner un ladrillo más en la construcción de nuestras vidas y del crecimiento espiritual. Así que, mis amados, yo les invito a ir los que están conectados con papel y lápiz y Biblia en mano, y aquella persona de pronto que no tiene la oportunidad de que está haciendo alguna actividad, alguna labor, que está oyendo, ponga atención a lo que Dios va a impartir en esta tarde. La Biblia dice que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo pido que a todos y cada uno de mis hermanos que vamos a estar oyendo esta palabra, tú nos des sabiduría, espíritu de sabiduría, ven sobre cada uno de nosotros y aplica, Señor, esta palabra, Señor, al corazón, y que traiga una transformación y que esta palabra se traduzca en acciones, que no quede solo como una palabra más, sino que nos provoque, nos impulse, nos motive. Señor, nos empuje a cada uno, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Primera de Corintios 14:33 dice, en la versión traducción lenguaje actual, ese texto de que vamos a tener, y Primera de Corintios 14:40. Bajo esos 2 textos vamos a darle inicio. Vamos a estar desarrollando algunos textos más, pero estos 2 textos los vamos a tomar como plataforma. En la versión traducción lenguaje actual es la versión que voy a estar leyendo. Así que de pronto usted tendrá Reina Valera u otra versión, pero yo la voy a leer en traducción de lenguaje actual. Dice Primera de Corintios 14:33, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Porque a Dios no le gusta el alboroto, el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Y en 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo de manera correcta y ordenada. Hágase todo de manera correcta y ordenada. Pero en la versión Reina Valera dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Gloria a Dios, hágase todo decentemente y en orden. En esta tarde el tema es viviendo bajo el orden de Dios. Vamos a definir qué es el orden. ¿Qué es el orden? Yo creo que este tema Dios nos va a ampliar, porque este tema va a marcar muchas áreas de nuestras vidas. Así que hay mucha tela por cortar, pero empezamos definiendo qué es orden. ¿Vio? La palabra orden proviene del latín ordo, que significa disposición, arreglo o organización. ¿Vio? En el concepto de Dios es vivir bajo las normas y los principios que Dios ha establecido, ¿vio? En armonía con todo lo creado. ¿Vio? En armonía con todo lo creado. En sentido general, la palabra orden se refiere a la disposición adecuada de las cosas, la organización y la estructura que permite un funcionamiento armonioso. Voy a repetir, en sentido general, la palabra orden se refiere a la disposición adecuada de las cosas, la organización y la estructura que permite un funcionamiento armonioso. Es que cada cosa esté en su lugar haciendo lo que le corresponde.
es que todas las cosas estén en función, atienda esto. Orden es que todas las cosas estén en función a lo cual fueron creadas o diseñadas. Bendito sea el Señor. Interesante esto, todas estas definiciones, porque vemos que desde el principio, atienda esto, vemos que desde el principio Dios nos habla de orden. Dios nos habla de orden. En Génesis 1:1, desde que empieza la Biblia, y tenga en cuenta que la palabra Génesis significa comienzo o principio. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho ir a Génesis cuando se trata de buscar los principios de Dios, porque en Génesis encontramos los principios o las primeras cosas que Dios establece. En Génesis encontramos el primer diezmador, que fue Abraham. En Génesis encontramos el primer que dio primicias, que fue Abel. En Génesis encontramos los principios de unidad, allí también en Génesis 11. Y aquí en esta tarde vamos a entrar en Génesis 1:1. Y en Génesis 1:1 nos muestra cómo Dios empieza poniendo orden en medio del caos. Bendita sea la gloria de Dios. Cómo Dios empieza poniendo orden en medio del caos. Génesis 1:1 dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Mire cuál es el escenario del principio de la creación. El escenario es una tierra desordenada, vacía y llena de tinieblas. Se dice que lo que Dios está haciendo es una recreación o un nuevo comienzo, porque la tierra ya estaba creada. Se dice que hay una prehistoria, atienda esto, porque la historia comienza con la creación del hombre. Pero se habla que hubo una prehistoria, una creación anterior, pero con la caída de Satanás y todos sus demonios, como lo dice Jesús, que lo vio caer del cielo como un rayo, como lo dice también que fue expulsado en Apocalipsis 12, se dice que esa caída trajo ese desorden, porque el desorden tiene que ver con las tinieblas, el desorden tiene que ver con la operación del enemigo. Atiéndame esto, detrás del desorden hay una administración, hay un ministerio de tinieblas. Detrás del desorden hay una operación satánica. Por eso dice la Biblia que a Dios no le gusta el desorden, porque el desorden hace parte del reino de las tinieblas. Bendita sea la gloria de Dios. Escúcheme, el desorden atrae las tinieblas. Atrae las tinieblas. El desorden es una atmósfera negativa. El desorden establece ambientes y atmósferas negativas donde el enemigo hace, escúcheme bien, donde el enemigo puede edificar su reino. El reino de Satanás está sostenido bajo las tinieblas y el desorden. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia en esta tarde nos está llamando el Señor a entrar en el orden de Dios y a vivir bajo el orden de Dios. Entonces, mire esto, escúcheme. Desde el principio vemos cómo Dios comienza a poner en orden una creación que está desordenada y que está vacía y que está en tinieblas. Desorden, vacíos y tinieblas. Ese era el ambiente, ese era el escenario en Génesis 1:1. Pero en medio de ese desorden comienza Dios a poner orden y para poner orden, atienda esto, lo primero que Dios hace es una separación. Claro, tuvo que venir la palabra de Dios, porque cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, viene a alinear cosas, viene a ordenar cosas, viene a establecer cosas, viene a remover cosas que no están bajo su orden para establecer el orden de Dios. Entonces, siempre que Dios quiere poner orden, Él habla, Él envía una palabra. Y ese patrón lo vemos durante toda la Biblia. Cuando su pueblo estuvo desordenado, cuando su pueblo no estaba andando alineado a lo que él había establecido, lo que hacía Dios era enviarles profetas con palabra para alinear y traer el orden de lo que se había perdido. Bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios, para restaurar y para rehacer las cosas que Él ha establecido. Entonces, mire lo que pasa. Dios comienza a enviar palabras. Y dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas. Aquí hay un principio que quiero rescatar. Para poder establecer orden, atiéndame esto, tiene que haber una separación. Una separación. No puede haber orden si primero no comenzamos a separar cosas. Escúcheme,
Y comenzó Dios a separar la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, las aguas de la tierra, los cielos de los cielos. Y comenzó Dios a poner orden. Pero el orden es el resultado de la separación. Y cuando te hablo de separación, la separación es un principio bíblico y es apartarse o consagrarse para el servicio exclusivo de Dios. La palabra consagración es separación para el uso exclusivo de Dios. Entonces, cuando Dios quiere poner orden, lo primero que te llama es a separarte de cosas y a desconectarte de cosas que te mantienen bajo ese desorden. Bendita sea la gloria de Dios. Y yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta tarde, porque Dios está llamando a su pueblo a separación y a consagración. Interesante. Dios no pudo crear nada si primero no puso orden. Dios no pudo crear nada si primero no puso orden, pero para poder poner orden, Dios tuvo que hacer una separación y separó Dios la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas de la tierra. Los tierra lo llamó, a los secos lo llamó tierra, a los montón de agua lo llamó mares, y separó Dios los cielos de los cielos, y separó Dios, y comenzó Dios a separar. Bendita sea la gloria. Dios está llamando en esta tarde a su pueblo a separarse. Y la palabra separación viene de consagración. Yo te dije que consagración es separarte, escúchame, para consagrarte para el uso exclusivo de Dios. Toda persona que se consagra para Dios tiene que separarse de algo. Toda persona que se consagra para Dios tiene que separarse de algunas cosas. Y esta tarde yo quiero que usted aprenda algo. Y es diferente la palabra consagración a santificación. ¿Cómo así, pastor? La consagración es la decisión y la responsabilidad de cada uno de nosotros de apartarnos de las cosas que Dios ha mandado abiertamente, que no nos mezclemos con ellas. Bendito sea la gloria de Dios. La santificación es una acción exclusiva del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos consagrarnos para Dios. Es diferente consagrarse a santificarse. ¿Cómo así, pastor? La consagración es mi responsabilidad, pero la santificación es el resultado cuando yo decido consagrarme para Dios. Lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo, que es el agente encargado por Dios para santificar al creyente, no puede santificarnos si primero nosotros no tomamos la decisión de consagrarnos y de separarnos para Él. Bendita sea la gloria de Dios. Eso no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad suya y mía, que nosotros nos consagremos para Él. Pastor, ¿y por qué me está hablando de esto? Porque no puede haber orden si primero no hay separación. No puede haber orden si primero no hay una consagración. Bendita sea la gloria de Dios. Y en esta tarde Dios está llamando a su pueblo a separarse de cosas, de costumbres, de hábitos, de patrones de conducta y de pensamientos que lo que están trayendo como resultado es un desorden en su vida. Bendita sea la gloria de Dios. Dios te está llamando a separarte incluso de amistades y de relaciones. Bendito sea el Señor. Ya te dije de hábitos, de costumbres y de patrones de conducta, pero también de gente, bendito sea el Señor, que anda desordenadamente, de gente, bendito sea el Señor. Si me escuchan allí, familia. Amén, amén. Dios nos está llamando a separarnos. Entonces, la separación y la santificación son dos cosas diferentes. Yo quiero que usted lo entienda, porque la consagración es mi responsabilidad. La consagración es mi decisión, pero la santificación es la acción del Espíritu Santo cuando yo decido consagrarme. Es cuando yo decido apartarme, cuando yo decido separarme. Por eso la Biblia dice, apártese, deje el hombre impío su mal camino. Así dice la Biblia. Deje el hombre impío su camino y apártese del mal. El impío, una persona impía, es una persona, escúcheme bien, que conoce lo que es bueno y malo y es consciente de lo bueno y de lo malo, pero aún así lo hace lo malo. Sabiendo lo que es malo, lo hace. Eso es un impío. No es un ignorante. Son personas que tienen conocimiento de Dios, que conocen
a Dios, que conocen las cosas que están haciendo que son malas, pero más sin embargo las siguen haciendo. Eso es impío. Dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Lo dice en 2 Timoteo 19. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. En Tito, Pablo nos manda a renunciar a las obras impías y que vivamos una vida justa y piadosamente. Entonces, estas palabras, renunciar, apartar y dejar, son responsabilidades de nosotros cuando decidimos consagrarnos para Dios. Entonces, aquí voy. Cuando Dios comienza a poner orden al principio, lo primero que hace es separar. Y Dios nos está llamando a separación. Y luego que Dios separa, entonces sí viene el poder creativo de Dios. Entonces sí viene la creatividad de Dios. Entonces Dios comienza a crear y Dios comienza a poner y Dios comienza a hablar y hacer cosas. Porque no puede haber el poder creativo de Dios y la manifestación de Dios si primero no hay orden. Bendita sea la gloria de Dios. Antes de Dios crear cosas, primero puso orden. Y después creó al hombre y atiende este principio que Dios te quiere enseñar y nos quiere enseñar en esta tarde. La bendición le precede al orden. Después que Dios puso orden, creó las cosas, creó al hombre, y la primera pronunciación de Dios hacia el hombre cuando lo creó, la primera pronunciación que Dios hizo hacia Adán cuando lo creó fue, y lo bendijo Dios. Bendito sea el Señor. Y después que lo bendijo, le dijo, sojuzga, gobierna, y le dio autoridad para todo lo creado. No puedes ejercer autoridad ni estar en función al propósito por lo cual Dios te ha creado si primero no estás en el orden de Dios. Y escúchame, y si no tienes la bendición de Dios, y sin la bendición de Dios, tú no podrás cumplir ni ser efectivo en lo que Dios te diseñó o por lo cual Dios te creó. Por eso Adán, antes de Dios decirle, sojuzga, gobierna, labra la tierra y darle autoridad y dominio, primero lo bendijo, porque la bendición es lo que te empodera para que seas efectivo en lo que Dios te ha creado. Y no puede haber bendición si primero no hay orden. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. No puede haber bendición si primero no hay orden. La bendición le precede al orden. Primero tiene que haber orden para que después pueda haber bendición. Así que en esta tarde, yo no sé si estamos oyendo, alguien me está escuchando la palabra. En esta tarde, si tú quieres la bendición, si tú quieres ser empoderado por Dios para prosperar por encima de cualquier circunstancia, si tú quieres ese poder espiritual que se llama bendición, tienes que entrar en el orden de Dios. Tienes que comenzar a poner orden. Bendito sea el Señor. Y yo te voy a enseñar las áreas donde Dios nos está llamando a ponernos en orden. Tal vez hablaremos de eso mañana, un poquito hoy, y seguimos mañana, pero escúchame, porque tengo 10 cosas, 10 áreas donde Dios nos está llamando a ponernos en orden. Bendita sea la gloria de Dios. Pero quiero que sepas que no hay, escúchame, que Dios no bendice ni imparte bendición donde hay desorden, que la bendición le precede el orden. Primero tiene que haber orden para que después pueda haber bendición. Dios no bendice donde hay desorden. Y la bendición es ser empoderado por Dios sobrenaturalmente para cumplir nuestro propósito en esta tierra, para prosperar por encima de cualquier circunstancia. Entonces, la primera pronunciación de Adán, cuando Dios lo crea, después que Dios pone en orden todas las cosas, y crea al hombre, y después que lo crea, bajo ese ambiente ordenado, Dios lo bendice, porque Dios sabía que Adán no iba a ser efectivo en por lo cual él lo había creado, si primero no tenía la bendición. Por eso yo le vengo a hablar a alguien en esta tarde, y yo tengo que abrir mi boca en esta tarde sobre ti proféticamente. Dios quiere bendecirnos en esta temporada como nunca antes lo hemos experimentado. Hay un poder sobrenatural, espiritual, que Dios suelta sobre ti, sobre tu casa, que se llama bendición, que quiere soltar sobre muchos de nosotros. Pero Dios está diciendo, antes de la bendición primero tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Adán sin la bendición de Dios no podía ser funcional. Adán sin la bendición de Dios no podía ejercer autoridad y dominio del gobierno.
porque lo primero que Dios hace con el hombre después que lo crea es bendecirlo. Así que escúcheme bien, el orden implica una separación, y separar es consagrar, ¿verdad? Ya vimos que la consagración es una cosa y la santificación es una cosa, que es una acción responsable y una decisión de cada uno de nosotros, una responsabilidad de cada uno de nosotros el consagrarnos para Dios. Y tú tienes que consagrar tu familia. Tú tienes que consagrar tu casa. Tú tienes que consagrar todo lo que Dios te ha dado. Es tu responsabilidad, escúchame, es tu responsabilidad consagrar las cosas que Dios te dio, consagrar tu familia, consagrar tus finanzas, consagrar tu negocio, consagrar tu vida, consagrar tu ministerio. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad consagrar, consagrar. Eso es una decisión de cada uno de nosotros. La santificación, al contrario, es una acción exclusiva y escúchame, y una obra, una operación del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos santifica. Yo quiero que tú tengas en cuenta algo. El Espíritu Santo toma nombre de acuerdo a la acción que Él va a realizar o de acuerdo a la función que Él va a ejecutar. ¿Cómo así, pastor? Tú te das cuenta que el Espíritu en la Biblia tiene muchos nombres. El Espíritu de verdad, el Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de poder, el Espíritu de temor a Jehová, el Espíritu de adopción. Hay muchos, el Espíritu de gracia. Hay muchos nombres, pero es el mismo Espíritu. Pero cada nombre de ellos es de acuerdo a la operación que Él hace en nuestra vida. El Espíritu de sabiduría, porque Él es el que nos imparte la sabiduría; el de revelación, porque es el que nos revela todas las cosas; el de conocimiento, porque Él es el que imparte ese conocimiento divino a nuestra vida; el Espíritu de verdad, porque Él nos guía a toda verdad; el Espíritu de poder, porque Él es el que nos unge y nos empodera; el Espíritu de temor a Jehová, porque Él es el que infunde el temor de Dios en nosotros. Pero el Espíritu Santo, cuando Jesús lo revela, tú te das cuenta en el Antiguo Testamento y no vas a encontrar en ninguna parte que hable del Espíritu Santo como tal, que hable del nombre santo. Únicamente en el Salmo 51, cuando David se arrepiente y dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero usted no va a encontrar Espíritu Santo en otro texto aparte de Isaías, del Salmo 51. ¿Por qué, pastor? Porque algo de lo que Jesús hizo fue revelar al Espíritu Santo como en ese nombre, porque es la función que Él venía a realizar en cada uno de nosotros. Él venía a hacernos santos, no a proclamarnos santos como en el antiguo pacto, sino a hacernos santos, hacernos partícipes de su santidad. Y esto es interesante porque la consagración es la decisión de nosotros que nos lleva a darle autoridad, a darle legalidad y a darle al Espíritu Santo la acción para que Él pueda santificarnos luego. Y esa santificación tiene que ver con la acción de transformar y de cambiar nuestra vida y nuestra naturaleza que nos inclina al mal. Entonces la santificación y la consagración son dos cosas, pero no puede haber orden si primero no hay consagración. Y la consagración te va a llevar a una santificación, a una vida santa para Dios. La gloria y la honra sean para Dios. Entonces, escúcheme bien. Escúcheme bien. El orden es importante porque la bendición le precede al orden. Y Dios quiere bendecir nuestras vidas en diferentes escenarios, diferentes áreas, como nunca antes lo hemos hecho. Lo hemos visto que Dios lo ha hecho con nosotros, pero Dios por eso está dando esta palabra. Por eso Dios está dando este tema. Y interesante porque la verdad es que esta palabra a mí me ha edificado, me ha bendecido, me ha escudriñado mi vida mucho. Y me ha hecho reflexionar frente a muchas áreas de mi vida, porque es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Yo no sé si usted ha leído cuando Ezequías, el rey Ezequías, Isaías, Dios lo manda, estaba enfermo y lo manda y le dice: ordena tu casa porque te vas a morir. Bendita sea la gloria de Dios. Así le dice: ordena tu casa porque te vas a morir. Eso está en Isaías 32. Eso está en Isaías. A ver. En Segunda de Reyes 21 lo dice también. Y en el profeta Isaías también lo declara, donde Dios le dice al profeta: ve a Ezequías y dile: ordena tu casa porque te vas a morir. Y esto es interesante porque a todos Dios no les da la oportunidad de poner en orden sus cosas antes de partir de esta tierra.
Y hay dos eventos, entiéndame esto, hay dos eventos a los cuales usted y yo tenemos que estar preparados y tenemos que ordenarnos. A mí me llama la atención este texto porque Dios le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías que ponga en orden su casa porque va a morir. Usted sabe que él se humilló, se puso su rostro a la pared, le pidió a Dios misericordia y Dios le dio 15 años más de vida. Pero no a todo el mundo. Dios le da el privilegio de mandarle un profeta y decirle, ordena tu casa porque te vas a morir. Esto quiere decir que hay dos eventos, yo te estaba diciendo, hay dos eventos para los cuales usted tiene que estar ordenado. Hay dos eventos a los cuales usted tiene que estar preparado y ordenarse. Escúchame, ¿cuál es? Uno, que Cristo venga por nosotros, la venida de Cristo. Y Cristo viene por nosotros, Cristo viene por su iglesia, pero Cristo quiere conseguir una iglesia caminando, viviendo bajo el orden de Dios. Hay otro evento a lo cual nosotros tenemos que estar preparados y es para la muerte. Usted no sabe cuándo va a partir de esta tierra, pero sea que Cristo venga o que usted parta, aleluya, aleluya, la gloria sea para Dios. Dios quiere que tú estés en orden. Dios quiere encontrarnos en orden. Por eso Ezequías, el profeta le dice, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué tuvo que hacer este profeta? ¿Qué cosas tuvo que organizar? ¿Cuántas personas tuvo que llamar? ¿Cuántas situaciones tuvo que arreglar? Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas tuvo que gestionar este rey? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenía que partir de esta. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Estamos en el Ministerio Clínica del Alma. Sanidad para las naciones. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y llegamos a ti por distintas vías. Gloria al Rey. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Adelante, pastor. Gloria al Rey. ¿Sí me escuchan, mis hermanas? Ahora sí, amado, ahora sí. Adelante. Bendito sea el Señor. Qué pena, Jesús. Gracias, Señor. Estamos hablando que hay dos eventos por los cuales tenemos que estar preparados. Sea para que Cristo venga por nosotros, o sea que tengamos que partir con el Señor. Pero a Ezequiel Dios le mandó el profeta y le dice, ordena tu casa, porque te vas a morir. Ordena tu casa. Y quiero entrar en este punto. Y quiero hablarle al corazón a muchos que me están oyendo. Siento que el Espíritu de Dios está sobre este lugar. Siento una unción aquí que está entrando en este punto. Porque esta palabra es rema para muchos aquí. Esta palabra es una palabra específica que Dios le está dando a muchos aquí. Y Dios le está diciendo, tienes que poner en orden tu vida y tienes que poner en orden tu casa. Bendita sea la gloria de Dios. Tienes que empezar por ti y por los tuyos, por tu hogar. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Y sabe qué pasa? En Lucas capítulo 15 encontramos las tres parábolas, la de la oveja perdida, la del hijo que se pierde y la de una mujer que pierde una dracma. Y todos, algo poderoso es que todas se perdieron, estas tres cosas se perdieron, una oveja, una dracma, un joven que se va de la casa, pero todas tres se recuperan. La oveja se recuperó, el joven se recuperó y la mujer recuperó su dracma. Pero me llama la atención que esta mujer, escúchame, perdió la dracma en su propia casa, en su propia casa. Y el Señor me decía, hay cosas que se están perdiendo en los hogares. Hay cosas que se están perdiendo en las familias. Hay cosas que se están perdiendo en la propia casa. Oh Dios, bendita sea la gloria de Dios. Se están perdiendo dentro de los hogares. Y hay tres causas por las cuales las cosas se pierden. Pueden haber más, pero Dios me habló de tres. Una, escúcheme bien, por el descuido. Dos, por no darle importancia. Y tres, por el desorden.
Y sabe que hay muchas cosas que se están perdiendo por el desorden en nuestras casas. Se está perdiendo el altar familiar. Se está perdiendo el temor a Dios. Se está perdiendo el respeto. Se está perdiendo las bases morales. Se están perdiendo los valores. Se está perdiendo muchas cosas hoy en día por el desorden. ¿Y sabe por qué le digo por el desorden? Esta mujer, esta drama, la perdió por el desorden. Porque en la medida que fue barriendo la casa, dice la Biblia que prendió la lámpara, luz, encendió la luz, porque estaba en tinieblas. Yo te dije que donde hay desorden hay tinieblas. Y esta mujer, dice la Biblia, que encendió la lámpara. Y es lo que Dios está trayendo en esta tarde, porque escúchame, aleluya, lámpara de Jehová es su palabra y lumbrera mi camino. Por eso te digo al principio en Génesis que lo primero que Dios hace es traer una palabra para encender la luz y así poder comenzar a poner orden. Y Dios está trayendo palabras como lámpara para encender la luz en tu casa en esta tarde. Y comienzas a ver cosas que no veías. Y comienzas a ver cosas que estaban allí, pero que no las entendías o que no las estabas viendo. Pero la palabra viene precisamente para iluminar tu entendimiento y tu entorno, para que tú puedas detectar cuáles son las cosas que hoy tienes que apuntar y ser objetivo y objetiva en cambiarlas y ordenarlas. Esta mujer prendió la lámpara. Y luego que prendió la lámpara, dice la Biblia que barrió la casa. Y el Señor me decía, es el tiempo donde los hombres y las mujeres de Dios tienen que prender la lámpara y tienen que comenzar a barrer la casa y sacar todas aquellas cosas de sus familias que están trayendo desorden y que están haciendo que muchas cosas se pierdan. Bendito sea la gloria de Dios. Y en esta tarde Dios te dice, mujer, agarra la escoba. Yo te estoy hablando de una forma espiritual y también una forma física. Pero en esta tarde apunto a que tienes que tomar la escoba y comenzar a barrer. Y en el ejercicio que comenzó esta mujer a barrer, a sacudir y tal vez a levantar la cama y a sacar las cosas debajo, lo que no sé, lo que tenía allí en ese lugar que siguiera, bueno, no sabía dónde lo tenía, ¿no? En este ejercicio de comenzar a barrer y organizar, apareció la drama. Bendito sea el Señor. Apareció la drama. Porque hay cosas que tenemos que barrer, que sacar de nuestras casas, que limpiar. Y cuando te hablo de tu casa, no solamente tu casa física, tu hogar, también te hablo de tu casa como templo del Espíritu Santo de Dios. Porque este es el orden. Escúchame, este es el orden. Este es el orden. Jesús cuando entró al templo, y ese templo nos representa a nosotros, encontró que había desorden en ese templo. Encontró que los cambistas aprovechaban que la gente venía de lejos y traían otras monedas y lo que hicieron fue poner una moneda de cambio. Bendito sea el Señor. Poner unas casas de cambio, tiendas de cambio dentro del templo. La gente llegaba con monedas extranjeras y ahí se las cambiaban, ¿no? Aprovechaban para vender las palomas y aprovechaban para vender los corderos para los sacrificios que la gente de lejos venía para ofrecerlos y ahí aprovechaban y hacían el negocio. Y cuando Jesús vio todo este desorden, bendito sea el Señor. Y cuando Jesús vio que todo el diseño y el propósito por lo cual el templo se había edificado no estaba en función a ellos, sino que se había convertido en una cueva de ladrones, Jesús se enojó, Jesús se airó y tomó unos látigos, unas cuerdas, hermanos, y comenzó a voltear mesas y comenzó a pegarle a la gente, hermanos, y a sacar todo eso fuera y establece el orden y dice, mi casa, que no han leído ustedes, mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y luego que Jesús establece el diseño, establece la función, establece el propósito por la cual esa casa se había creado, era una casa de oración, era una casa de adoración. Después que Jesús establece el orden, lo siguiente que hace es que sana a los enfermos,
sanó a los enfermos. Y lo tercero que vino es que los niños comenzaron a alabar. Los fariseos y los religiosos se enojaron, pero Jesús dijo, no han leído que de los niños los que maman estableciste tu alabanza. Entonces, el orden es, primero, hay que poner en orden la casa. Lo segundo, que cuando hay orden fluye el poder de Dios y la administración. Lo tercero es que habrá alabanza en nuestra casa. Pero tiene primero Jesús que establecer el orden. Tiene primero Jesús que establecer el orden y redefinir el propósito. Redefinir el propósito. Mi casa es casa de oración. Mire esto. Una de las situaciones de Jacob más difíciles no fue enfrentarse a Esaú, su hermano. La situación de Jacob más difícil fue que sus hijos mataron a un príncipe con toda su población porque había violado a su hermana Dina. Y ellos habían entrado en un convenio que si se participaban de la circuncisión y se hacían parte del pueblo, ellos perdonaban el agravio, pero los hombres accedieron y se circuncidaron, y al tercer día, cuando los dolores son más intensos, entraron los hijos de Jacob y mataron a todos los varones y a todos, hermanos. Esto trajo la ira de las naciones alrededores, de los pueblos alrededores. Y Jacob, siendo una familia pequeña, temía y dijo, ¿qué han hecho ustedes? Han buscado la destrucción y la aniquilación de nosotros. Todos estos pueblos se van a venir enojados por todo lo que han hecho. ¿Y saben lo que hace Jacob? Y dice, y escúchame, porque es que Jacob sabía que para poder tener el respaldo de Dios y poder darle solución a ese problema tan grande que estaba enfrentando con su familia, tenía que poner orden. Tenía que poner orden. Y yo le estoy hablando de una familia aquí en particular que está atravesando una situación difícil, que está atravesando una circunstancia bien complicada, que está enfrentando un problema bien, no es muy fácil la situación que está pasando, pero Dios te está hablando. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Le dijo, todos comiencen a sacar los ídolos, quítense los zarcillos y cambien sus vestiduras. Bendito sea el Señor. Y comenzaron a entregar los ídolos y comenzaron a entregar, escúcheme bien, quitarse todos los atuendos y todos los zarcillos que utilizaban en sus ritos para adorar a sus ídolos. Bendito sea el Señor. Y se cambiaron las vestiduras. ¿Y sabes qué pasó con esta acción? Esto comenzó a poner orden. Jacob sabía que para poder tener el respaldo de Dios requería estar en el orden de Dios, y sabía que la idolatría y todas esas cosas que mantenía su familia estaban impidiendo que el respaldo y la protección de Dios viniera hacia ellos. Y Jacob, en medio de la presión y la situación, lo que comenzó fue ordenar a su familia. Y sabe, dice la Biblia, que Dios puso terror en las naciones de alrededor y nadie se atrevió a tocar a Jacob ni a su familia. ¿Por qué? Porque cuando hay orden, hay respaldo de Dios, hay bendición de Dios. Ay, aleluya, alguien Dios le está hablando en esta tarde. Bendita sea la gloria de Dios. Alguien está aquí pasando una situación como la de Jacob y quiere que llamar a su familia, a sus hijos y decirle, vamos a ponernos en orden aquí con Dios. Vamos a arreglar las cosas aquí en esta casa con Dios. Vamos a poner, ay, llama y avanza. Vamos a entrar en el orden de Dios. Alguien va a tener que llamar a sus hijos y decirle, mientras tú estés bajo el techo de esta casa, en esta casa hay reglas, en esta casa hay orden, en esta casa hay principios. Tenemos que entrar en el orden de Dios para poder para poder recibir la bendición y el respaldo y la protección de Dios en medio de este tiempo. Bendita sea la gloria de Dios. Tienes que llamar a tus hijos, tienes que llamar a tu casa, tienes que llamar, y cada quien va a tener que entrar en el orden de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Escúchame. Bendita sea la gloria del Señor. En Timoteo, por eso en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le dice, hablando de los ancianos que anhelan ser obispos, de los hermanos que anhelan el obispado, dice, buena cosa desean. Primera Timoteo capítulo 3. Pero en el versículo 4, si mal no estoy, dice, hay un punto, dice, que sepan tener a sus hijos en sujeción, ¿vio? Y que gobiernen bien su casa. Porque
¿Cómo podrán gobernar la casa de Dios si no gobiernan bien su propia casa? De Pablo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios dice, si quieres ejercer gobierno en mi casa, primero gobierna la tuya. Bendita sea la gloria de Dios. Te voy a repetir esto. Si quieres ejercer gobierno en mi casa, primero gobierna la tuya. Y esto es interesante. Esto es interesante porque Pablo está regulando aquí algo dentro de la iglesia. Dice en versículo 4, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda autoridad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Otra versión dice, ¿cómo gobernará de la iglesia de Dios? Acá dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios quiere primero que tú pongas en orden tu casa, tu vida, para que después vayas a ejercer orden y gobierno, oposición dentro de la casa de Dios. El que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Y la palabra gobierno, interesante esto, atienda esto lo que le voy a enseñar, porque Dios me detuvo aquí un poquito. Y la palabra gobierno, me decía el Señor, es que cada casa tiene un gobierno. Atiéndame, óyeme, escúchame en esta tarde, que Dios quiere hablar a tu vida. Cada casa y cada familia tiene un gobierno. Dentro del hogar hay un gobierno. Así lo pone el Señor. Y un gobierno está puesto, atiéndame esto, está puesto, número uno, para poner orden, para administrar los recursos, para establecer normas y leyes. Y esas normas y leyes son con el fin de mantener el orden y la paz. El orden, la justicia y la paz. Un gobierno también está para brindar cuidado y protección a los que están bajo su gobierno. Escúchame bien, nosotros, en el caso mío, yo soy colombiano, en mi Colombia hay un gobierno democrático. Nosotros, la palabra demócratos o democracia, viene de la palabra griega democratos, que significa, democracia viene de democratos, que significa demos, gente o pueblo, y kratos es poder. La palabra democracia significa poder del pueblo. Y en este caso nosotros como gobierno democrático escogemos nuestros gobernantes. ¿Y para qué pone un gobernante? Los gobernantes están puestos para que ejerzan gobierno sobre la nación. Y el gobierno está con el fin, número uno, ya te lo dije, de poner orden, de administrar bien los recursos, de establecer normas y leyes para mantener el orden, la justicia y la paz, para brindar cuidado y protección a todos los que están bajo su gobierno, para velar de que todos estén marchando en orden. Entonces, lo que Dios está diciendo, si tú no puedes tener gobierno en tu casa, si tú no puedes tener en orden tu propia casa, ¿cómo piensas gobernar la mía? ¿Cómo piensas de cuidar de mi casa si ni la tuya la cuidas? Bendita sea la gloria de Dios. Esto suena fuerte. Esto suena fuerte, pero este es el orden de Dios. Este es el orden de Dios. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, en esta tarde. Que nosotros volvamos a su orden. Que nosotros establezcamos el orden. Y la prioridad del orden hoy es en nuestras casas. Por eso te hablé de esa mujer, que la Biblia no menciona el nombre en esa parábola que Jesús mencionó, que perdió la drama y la perdió en su propia casa. Porque me decía el Señor, es que nosotros tenemos que empezar por nuestras casas. Tú no puedes estar pensando en ir a poner orden en la casa de otro. Tu casa tiene normas, tu casa tiene reglas, tu casa tiene que tener una administración, y de eso te voy a hablar mañana, si Dios me permite, de las 10 áreas donde Dios quiere que nosotros comencemos a consagrarnos y a ordenarnos. 10 áreas. Porque tu casa tiene un gobierno, tu casa tiene un orden. ¿Cómo es ese gobierno? ¿Cómo es ese orden dentro del hogar? Cada miembro de tu hogar tiene un diseño, cada miembro de tu hogar tiene una función y tiene una posición que ejercer. Dios constituyó el hogar y el matrimonio bajo un gobierno, bajo un orden.
Y cuando no estamos en función al orden, a lo que Dios nos diseñó, al orden en lo cual Dios nos diseñó, nosotros no vamos a ser productivos, nosotros no vamos a ser eficaces, nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios como queremos verla, porque no estamos en función a lo cual fuimos diseñados y creados. Porque algo que hace el orden es que te ubica, escúchame, dentro del propósito y te activa en función a lo cual fuiste diseñado para ejercer en esta tierra. Lo que te quiero decir es que tú no puedes ser un padre eficiente si tú no estás en orden. Tú no puedes ser un padre eficaz, una madre eficaz si tú no estás en orden. Tú no puedes ser un ministro eficaz si tú no estás en orden. Tú no puedes ser un buen hijo si tú no estás en orden. Tú no puedes ser un buen amigo si tú no estás en orden. Porque el orden te ubica en función al propósito por lo cual tú fuiste creado. El orden te ubica bajo la bendición de Dios para que puedas ser efectivo en lo que Dios te mandó a hacer y puedas operar en función a lo cual Dios te creó. O sea que en desorden no somos funcionales, en desorden no estamos efectivos, en desorden no podemos cumplir nuestro propósito en esta tierra, en desorden no vamos a ver la efectividad y los resultados que queremos en las cosas que nosotros iniciamos. Y bendita sea la gloria de Dios, porque te quiero hablar de algo esta tarde que Dios me habló. Y es que el orden es un principio que Dios estableció. El orden es un principio que Dios estableció. Y cuando, escúchame en esta tarde, quiero enseñarte algo. Y no necesariamente la gente tiene que ser cristiana para caminar en principios que Dios estableció. Hay gente que no es cristiana, pero aplica los principios del orden, de la disciplina, ¿vio? Y obtienen resultados. Hay gente que no es cristiana y ellos son dadivosos y reciben bendición por eso de parte de Dios. Porque los principios son establecidos por Dios para toda la humanidad, para toda su creación, independientemente que sea cristiano o no. Hay gente que tienen organización, tienen estructura, que tienen ciertos hábitos y ciertos patrones de conducta, que aunque no son cristianos, tienen resultados porque los practican. Bendito sea el Señor. Quieren buenos hábitos. Sí, no se necesita ser cristiano para tener buenos hábitos alimenticios. No se necesita ser cristiano para ser puntual. No se necesita ser cristiano para ser disciplinado. No se necesita ser cristiano para ser constante, para ser responsable. Y esto es lo que yo quiero hablarte, porque hay mucha gente que no es cristiana y escúchame, no son cristianos, pero tienen buenos principios que los practican y eso les da mucha bendición a sus vidas, les da buenos resultados. Pero si nosotros que somos hijos de la luz, si nosotros que somos hijos de Dios, si nosotros que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, si nosotros que somos luminares que resplandecemos en medio de esta tierra, si nosotros que somos los baluartes y referentes de la verdad, de la justicia de Dios, no tenemos orden, ¿qué esperanza le queda para este mundo? Bendita sea la gloria de Dios. Cuántos cristianos irresponsables, cuántos cristianos que no están comprometidos con la causa ni con Dios. Oh my God, Señor, esto está fuerte. Siento una unción aquí. Y te estoy diciendo que hay gente que no es cristiana, pero que practica ciertos principios, que mañana vamos a hablar de ellos, de la disciplina. Bendito sea el Señor. De buenos hábitos. Mañana vamos a hablar de eso. Ciertas cosas que requerimos nosotros para poder ser efectivos en lo que Dios nos ha dado. Entonces, muchos cristianos que andan desordenadamente quieren ver la bendición de Dios. Imposible. Pon en orden tu casa, Ezequías. Fue la palabra del profeta Isaías de parte de Dios para Ezequías. Pon en orden tu casa porque te vas a morir. Porque Cristo viene. Y Cristo viene y quiere que nosotros estemos en el orden de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Escúchame bien.
Hay que poner en orden nuestras casas. Hay que establecer el gobierno y el orden en nuestras casas. Dios está haciendo énfasis en esto. Hay que prender la lámpara y barrer la casa y sacar todo lo que no está bien delante de Dios en nuestras casas y sacar todas esas cosas que nosotros tenemos que expulsar para poder ser efectivos y encontrar esa dharma tan preciada que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha entregado, su palabra, su presencia, su bendición, su bendición. Entonces, a Dios, como lo leíamos en principio, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. A Dios le gusta la paz y el orden. La paz y el orden. Gloria a Dios. Hay una palabra que quiero compartirte y ya para terminar y cerrando todo esto. Gloria a Dios. En 2 de Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 3, versículo 6, Pablo escribe a la carta de los Tesalonicenses de Corintios. Él escribe porque esa carta primera de Corintios fue dirigida a los corintios porque hasta estaban muy desordenados. Había mucho desorden, no solamente dentro de la iglesia, dentro de los servicios en la iglesia, la forma como se desarrollaban los servicios en la iglesia, sino que había desorden en la conducta, había desorden en las relaciones. Usted ve que Pablo lo que habla de muchas correcciones, corrección de los matrimonios, el capítulo 7, corrección de la Santa Cena. Pablo habla de la corrección de los dones. Pablo lo que está es poniendo orden en esa iglesia. Porque los Corintios son 11 situaciones que Pablo confronta abiertamente, puntualmente, y todo era por el desorden que se estaba desarrollando. Así que esa carta va enviada con el objetivo, primero, de establecer el orden dentro de la iglesia y también no solo dentro de la iglesia, sino en los creyentes en las diferentes áreas donde ellos tenían que desempeñarse en su vida. Y Tesalonicenses también es una carta donde Pablo comienza a señalar algunas cosas. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 2 Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. 2 Tesalonicenses 3:11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bendita sea la gloria de Dios. Pablo habla en el versículo 6, dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Interesante esto, porque es una lectura y es una orden directa del apóstol y es muy radical. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted se conecta con gente desordenada? Lamentablemente Pablo dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En las relaciones que tú y yo establecemos se activan leyes espirituales. Y una de las leyes que se activa es la ley de la impartición o de la transferencia. ¿Vio? Se activan esas leyes y comienzan las personas a influenciar nuestra vida de acuerdo al ambiente, la atmósfera, el entorno que ellos cargan. Pero como tú y yo cargamos una atmósfera diferente, la idea es que ocurra lo que Dios le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces Pablo dice: esa gente que anda desordenadamente, hermano, apártese de ellos.
Hay gente que por más que usted quiera ayudarle, no se va a dejar ayudar, porque hay gente que ni ellos mismos quieren que sus problemas se solucionen, porque ellos sin los problemas que tienen no pueden vivir. Darle gloria a Dios. Se acostumbraron tanto a sus problemas que ellos no quieren soltarlos, se acostumbraron tanto a su vida que ellos no quieren salir de ella. Entonces usted, cuando Pablo dice que me enteré que andan desordenadamente, porque ellos persisten en esa condición, porque ellos, no es que Pablo está diciendo, escúchame, Pablo está diciendo que esta gente persiste en esta condición. Si tú andas con un sabio, sabio serás, pero si andas con un necio, caerás en el hueco con él, o si andas con un ciego, caerás. Escúchame, tú tienes en esta tarde que tomar decisiones. Pablo dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, nosotros estuvimos caminando en orden, nosotros estuvimos militando en el orden de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Glorioso Dios. Pastor, ¿se le ha cerrado el micrófono? Aleluya. Mi alma adora a Dios. Se le ha cerrado el micrófono, pastor. Glorioso Rey, mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Adelante. Si estamos aquí, ¿no? Gloria a Dios. Es que, wow, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis amados, en esta tarde, nuestro tema es viviendo bajo el orden de Dios. Y yo te está diciendo hoy lo que le digo a los tesalonicenses: apártese de todos los que andan desordenadamente. Dios quiere que comencemos a establecer el orden, que comencemos a poner en orden nuestras vidas. Y para mañana vamos a continuar con el tema y vamos a ver 10 áreas donde Dios quiere que comencemos a poner orden. 10 áreas que tienen que ver directamente con tu vida como persona individual y con lo que tú representas y con lo que tú haces. Te estoy hablando de cosas que tienen que ver con tu vida personal, pero también las cosas que tú representas y las cosas que haces, en lo cual Dios quiere que nosotros comencemos a poner orden. El orden le precede a la bendición. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias por cada vida, por cada familia. Yo te doy gracias por cada hombre, mujer, que en esta tarde apartó este espacio de su tiempo para oír tu voz. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que tú estés impartiendo sabiduría, gracia y favor sobre todos y cada uno de los que estamos aquí en esta línea sintonizados. Señor, ayúdanos a establecer el orden en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a colocar cada cosa en su lugar, en función a lo cual tú, Señor Padre, lo has creado o has establecido. Ayúdanos a someternos bajo tus preceptos, tus principios. Ayúdanos a caminar en la verdad, en la integridad. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos y a separarnos de todas aquellas cosas que traen desorden a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entrar en buenos hábitos, a tomar en este tiempo, Señor, Padre, esta palabra como un medio para impulsarnos a crear nuevos patrones de conducta y de pensamientos. Que tú en estos días, Señor, que vamos a estar ministrando esta palabra, rompas con cosas que están arraigadas en nuestras vidas, Señor, que están arraigadas en nuestras mentes, que están arraigadas en nuestros corazones y que no nos dejan ser libres para ser aquellos hombres y mujeres efectivos y eficaces, para ser aquellos hombres, Señor, Padre, que den los resultados esperados.
Yo me rindo a ti en esta tarde, Padre, y pongo mi vida, y pongo mi familia en mi casa, pongo a mi esposa, pongo a mis hijos, pongo, Padre, vaya y ore conmigo en esta tarde, entre en oración conmigo en esta tarde, Señor, y yo pongo tu familia, yo pongo mi familia delante de ti, y pongo la familia de cada uno de mis hermanos que están alineados por esta palabra, que están sintonizados, para que tú comiences a remover cosas que han estado enquistadas, que han estado allí, Señor, cimentadas, aún por generaciones que no nos permiten vivir bajo el orden tuyo. Yo remuevo eso de los hogares, de las familias, de las vidas, en el nombre de Jesús. Todo lo que impida, Señor, Padre, que nosotros avancemos hacia nuestro propósito. Todo lo que nos impida que nosotros cumplamos con todas las demandas que tú nos haces y que tú, Señor, sabes que nosotros podemos cumplir y podemos hacer, porque no hay carga que tú pongas sobre nosotros que tú sepas que no podamos llevar. Y todo lo que tú demandas es porque sabes que tenemos la capacidad para cumplirlas y para ejecutarlas. En el nombre de Jesús, concédenos gracia y favor. Concédenos ese poder sobrenatural en esta tarde para nosotros ser eficaces, efectivos. En el nombre de Jesús, que se enciendan la lámpara en nuestros hogares. Así como la familia de Jacob comenzó a sacar los ídolos, comenzó a sacar las cosas, Señor. Padre, que no les dejaba ver la gracia, el poder, el respaldo tuyo. Así nosotros podamos tomar este tiempo, Padre, por la luz de tu palabra y por la autoridad de tu Espíritu Santo, de poder ordenar nuestras casas. Así como le dijiste a Ezequías, Señor, Padre, queremos poner en orden nuestras casas, nuestras vidas. Queremos establecer el gobierno. Queremos ser, Padre, funcionales en nuestra casa y ejercer ese gobierno que tú nos diste dentro de nuestras casas. Queremos, Señor, que nos ayudes en la administración y en las áreas donde somos falentes, en la administración de las cosas que tú nos has puesto para administrar en nuestras manos. No solamente las finanzas de nuestro hogar, sino administrar bien nuestros hijos, administrar bien nuestro matrimonio, administrar bien, Señor, los negocios, lo que tú nos has dado, el ministerio, como familia, Señor. Que seamos buenos administradores de la multiforme gracia tuya, Señor, allá en nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Ayúdanos a establecer las normas, las reglas. Ayúdanos, Señor, a establecer el orden dentro de nuestro hogar, a establecer el gobierno en nuestras casas, Señor, para poder ser eficaces en la función del servicio y del ministerio al que tú nos has llamado, porque queremos servirte y queremos, Señor, cuidar de tu casa, así como la que tú nos has confiado a nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias porque a ti te gustan, Señor, todas las cosas decentemente y en orden. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios bendiga a todos y cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que estamos ahí alineados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este espacio. Paso a mi hermana, gloria a Dios.